Buenas tardes a los que están en la sala de Venezuela punto libre. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo están? Activos. En un saludo. Cambio. Buenas tardes, vicealmirante. Qué placer tenerlo por acá. Por acá estamos hablando sobre lo que acaba de ocurrir en Perú con la renuncia de Kuczynski. Y qué opinión tiene o qué opinión le merece lo que acaba de ocurrir. No sé si nos puede comentar algo en ese momento. Cambio. Bueno, sí, no sé si ustedes tienen un tiempito para que yo les hable en unos 5 o 6 minutos y dar mi visión, mi opinión sobre lo que está ocurriendo en la República del Perú. Cambio. Como no, vicealmirante, adelante. No sé si alguien más, Cambio, quiere decir algo. Bueno, Lizzy, ¿no? ¿Cómo está, vicealmirante? Bienvenido a la sala, a su casa Venezuela punto libre. Bueno, estamos a la escucha de la opinión porque esta información nos llegó a través de una usuaria y luego la buscamos en las redes y vi que usted tenía posteado también en Twitter un comentario al respecto. Cambio. Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas. La escucha que están en el canal en este momento. Si me enteré hace breve tiempo, a través de un hijo que estaba en Denver, la renuncia del presidente del Perú, Kuczynski. Eso se veía venir. Hay varios factores que se los voy a tratar de enumerar desde mi perspectiva política y militar, porque no solamente es lo militar lo que yo manejo. Tampoco quiero hacerme propaganda como analista político exclusivo. Solamente que opino y me siento con la solvencia de decir cosas que muchas personas ignoran, no saben o no les interesa que se sepan. El Perú viene dando tumbos desde la época del presidente Fujimori. Yo estuve en la toma de posesión de Fujimori en Perú, cuando acompañé al presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, la doctora Beatriz Rangel, el canciller Emilio Figueredo, un invitado especial del presidente que nunca conocí, y mi persona como jefe de la Casa Militar. En esa oportunidad, en una reunión secreta, privada, con los presidentes de América Latina, sin incluir a Cuba, sin incluir a García Márquez, que estaba empeñado en participar en esa reunión privada, para descanse de García Márquez, el presidente Pérez tuvo una confrontación grave y delicada con Fujimori, que obligó a que el presidente abandonara el Perú esa misma noche de una manera apresurada. Y digo apresurada porque la Casa Militar que yo dirigía tenía un plan, un programa de despedidas, de entrevistas para el día siguiente. Claro, entrevistas del presidente Pérez. Y se fue para el aeropuerto solo. Y cuando abandonó el Palacio de Gobierno, dejó a la comitiva, que éramos 7 personas, la dejó sola sin decir nada. Yo me enteré porque la radio privada de la Casa Militar me informó que el presidente se había ido para el aeropuerto. Y en el aeropuerto nos encontramos. Le digo esto porque el presidente Pérez fue amenazado de muerte por Sendero Luminoso en esa oportunidad que llegamos a Perú. Y los vehículos protocolares, incluyendo en el que yo asistía, estaban tremendamente artillados, un armamento individual, pero de acción ofensiva, porque la amenaza de Sendero Luminoso y de la FARC eran firmemente serias y cosa que nunca se supo, porque eso quedó entre el presidente y mi persona y quizás algunos escoltas y algunos edecanes, pero más nadie supo eso. Le digo esto porque ahí comienzan los problemas en el Perú. Fujimori fue dispuesto a acabar con la influencia y los intereses del narcotráfico en Perú, los intereses de la izquierda sudamericana en el Perú, los empresarios y su voracidad,
y comenzó a tomar medidas drásticas muy parecidas a las que está tomando actualmente el presidente Trump aquí en los Estados Unidos. En diferentes escenarios, pero son muy parecidos. Comenzó a desentar el gobierno en Perú. Claro, tocó puntos sensibles de la corrupción generalizada que hay en América Latina en los gobiernos. Ahora lo estamos viendo con Odebrecht, que también le cuesta la salida del gobierno, que es un artificio. Yo no quiero decir que no haya recibido o no el presidente del Perú, pero es un artificio que favorece a la presión para desplazarlo del poder. Hago un poquito de historia rápidamente, para no cansarlos. En ese periodo crítico de los 90, la presión del Foro de Sao Paulo desde el punto de vista social en las calles de Argentina hizo renunciar al presidente de la Rúa, que era un catedrático graduado en Harvard, de excelente formación económica y política, pero la presión del Foro de Sao Paulo en Argentina y la familia Kirchner lo desplazaron del poder, renunció. Igualmente le pasó a Elías Maguat en Ecuador, un hombre preparado para gobernar, electo por mayoría. La presión de los grupos radicales de Ecuador lo desplazaron y renunció. El presidente Sánchez de Lozada, 2 veces presidente de Bolivia, un país que siempre estuvo convulsionado política y militarmente, donde los golpes militares eran más de lo cotidiano. Bueno, en el segundo gobierno desplazaron a Sánchez de Lozada, un catedrático, profesor, excelente economista, de excelentes relaciones diplomáticas en el mundo. En Bolivia lo desplazaron. En Brasil desplazaron a Collor de Mello. Acuérdense, si no se acuerdan, aquellas manifestaciones masivas que a la izquierda, el comunismo de Lula y de la Rousseff en Brasil, hicieron que Collor de Mello renunciara. Y sin ir muy lejos, en México, la misma corriente política, la misma corriente radicales hicieron renunciar a Salinas de Gortari, que también era un hombre preparado, articulado y gobernando con una formación académica en la Escuela de Gobierno de Harvard. O sea, lo que le quiero decir con esto es que lo que está ocurriendo en estos momentos es que es el relanzamiento del Foro de Sao Paulo en América Latina, cuando se vieron perdidos por la falta de financiamiento de Venezuela a toda esa cuerda de bandidos. Entonces resulta que en esa misma onda cayó el presidente Pérez. En mi cargo en Miraflores yo veía, observé, analicé, presencié, comenté ligeramente con el presidente y con algunas personas que le tenía confianza, y después me convencí que no eran dignos de mi confianza, no el presidente, las otras personas con las que hablé. Y veía como la corriente de izquierda, José Vicente Rangel, Teodoro Pekov, el COPEI, la izquierda, 26 meses observando cómo se llevaba adelante a un gobierno democrático encabezado por la figura poco equiparada en América Latina en el ámbito de la economía mundial y regional, como Miguel Rodríguez. El paquete económico de Miguel Rodríguez, que no era de Pérez, era de Miguel Rodríguez como tesis de grado en Harvard y en Yale, le permitía distanciar a Venezuela del modelo económico rentista que había en América Latina. El país estaba quebrado después del gobierno de Lucinchi. Los empresarios querían que se les pagara su deuda externa al precio del dólar a 4.30, y el dólar estaba a 70 en ese momento, 70 bolívares por dólar. Y el ministro de Economía le dijo a todos los empresarios y a los políticos, porque estaba presente, que él no podía aceptar la propuesta esa, porque eso iba a destruir más a Venezuela desde el punto de vista financiero y económico. Y que la deuda externa adquirida por cada empresario tenía que ser pagada por ellos. Y les ponía el ejemplo. Es lo mismo que yo me compro un carro y entonces yo vengo aquí al presidente Pérez a pedirle que me pague el carro. Si esa deuda es mía, esa deuda no es del Estado venezolano. Yo no le puedo pagar a usted, o Venezuela no le puede pagar a ustedes las deudas suyas de sus empresas
que han contraído ustedes y cargarlas al Tesoro Nacional, que está quebrado, está muy mal. Y bueno, y ahí comenzó a escocerse la pelota, o a enredarse el papagayo, como se dice coloquialmente, hasta que tumban al presidente Pérez. No pudieron tumbarlo por la vía militar porque Chávez y 700 oficiales más 7.000 soldados movilizados el 3 de febrero a las 10 de la mañana, que irrumpieron en el Palacio y en la Casona y en otro sitio a las 24 horas, o sea, a las 12 de la noche, no alertaron, no tomaron medidas y se hicieron los pendejos, los gafos, los policías de Mérida, y el militar rebelde irrumpió y fracasó, porque las Fuerzas Armadas entonces controlaron, obedeciendo al presidente Pérez, las Fuerzas Armadas, más nadie, las órdenes de comando para restituir el hilo constitucional y hacer presos a los rebeldes militares. Bueno, pasó el caso, destituyen a Pérez por el Congreso, el Tribunal Supremo, todos corrompidos, todos metidos en una onda de ambición política y una actitud traicionera para los venezolanos, sacan a Pérez y Rafael Caldera y su equipo de chiripas, entre los cuales estaba también Ramos Ayú como presidente de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el Congreso, destituyen a Pérez con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, porque la doctora Legar Sanzó, la mamá de la esposa de Ramírez, el petrolero, fue a Miraflores una noche en la cual yo estaba presente, casualmente, y le digo: presidente, no se preocupe, usted no tiene nada que temer, el tribunal va a decidir a favor suya. Bueno, el día siguiente el tribunal decidió en contra de Pérez. O sea, esa noche hubo fuga de dineros, millones y millones de bolívares y dólares para convencer a los magistrados que se decidieran en contra de Pérez. Esta historia patria que casi nadie conoce y nadie se explica por qué hemos llegado a embudo donde estamos actualmente. ¿Qué le pasa a Perú? Fujimori hizo su trabajo. La corrupción en América Latina, la corrupción militar, política, de empresa, etcétera, etcétera, rodeó a Fujimori, y quien venía haciendo un buen gobierno derrotó a Sendero Luminoso, le devolvió la credibilidad y la seguridad a los peruanos, lo sacan del poder porque el Montesinos se corrompe. Y claro, el que paga es el presidente. Yo no estoy metiendo la mano por Fujimori. Después de Fujimori vino Toledo. Toledo incurrió también en corrupción y en actos administrativos medio cuestionables. Después Toledo vino Ollanta Humala, un teniente coronel golpista, también incurrió él y su esposa en corrupción. Y después de Ollanta Humala vino Kuczynski, y ahora lo sacan por corrupción. Yo no te voy a decir que no sea corrupción. Hay mecanismos judiciales para juzgar a un presidente en ejercicio o no en ejercicio. Lo importante es que ahora Perú entra en una espiral de convulsión política, social y militar, podría ser bien, y militar, donde el Foro de Sao Paulo va a retomar el poder en Perú. Y lo que estaba haciendo el Kuczynski con el Grupo de Lima a favor de Venezuela queda torpedeado en su base y queda destruido, o si no apartado temporalmente, porque este presidente estaba trabajando para ayudar a Venezuela y erradicar la presión del Foro de Sao Paulo en América Latina. Y esto es lo grave de lo que está ocurriendo. Por ello es que nosotros los ciudadanos debemos quitarnos de pendejadas, y me disculpan la palabra, en seguir a políticos corruptos. Observen que la corrupción en América Latina emana desde el sector político partidista y de las personas que financian a los presidentes para sus cargos y su carrera electoral hacia la presidencia. En Miraflores me di cuenta, y vuelvo atrás en la historia, que el Consejo de Ministros de Pérez estaban representados tres grupos económicos importantísimos, que es lo único que ha existido en Venezuela por mucho tiempo. El Grupo Santa Lucía, de Fede Cámaras, el Grupo Girara, de Fede Cámaras, y el Grupo Cisneros,
que era el magnate de la televisión. Todos ellos, esos empresarios, financiaban a todos los candidatos presidenciales. Después que uno de ellos llegaba al poder, le pasaban la factura y se apoderaban de los proyectos de desarrollo, y el presidente de la República, me consta en Miraflores, en mi tiempo, el presidente Pérez gobernaba, pero dialogando y manejándose con mucha habilidad con los sectores empresariales y los sectores políticos que tienen influencia en la corrupción que polula en todos los países del continente, de México hasta la Patagonia. Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que abrir los ojos, sobre todo los venezolanos, porque estamos apoyando y estamos coqueteando con políticos corruptos, que nadie sabe el nivel de corrupción, y no necesariamente tiene que ser dinero, porque la mujer también entra en la corrupción, y espero que me entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, nosotros tenemos que abrir los ojos y no arrendarles la ganancia ciegamente a estos políticos que nos prometen villas y castillas. No quiero nombrarlos porque la gente es muy sensible, y en estos canales hay personas fanáticas de esos políticos criollos, que son comerciantes, que son mercaderes. 20 años mercadeando les parece poco. Y ahora, fíjense lo que ocurre en esa famosa mesa de la unidad, se ha dividido en retazos, en partes, donde la izquierda progresista, la izquierda asociada a Fidel Castro por toda la vida, la izquierda asociada al Foro de Sao Paulo toda la vida, desde el año 89, donde hay figuras políticas opositoras, donde hay una cantidad de personas que Chávez los votó, o no le dio dinero, o no le dio poder, o no les permitió hacer lo que ellos querían. Porque Chávez era un militar, yo no creo que haya sido comunista inicialmente, pero se plegó a Fidel Castro, y Fidel Castro lo embarró y lo dominó e impuso su proyecto político en Venezuela y en América Latina también. Entonces, estos políticos corruptos son los responsables que haya caído Venezuela en este desastre. Es un desastre que puede ocurrir en Colombia con Santos, cometiendo errores a espaldas de la sociedad colombiana. Este error puede ser el fracaso de la política y la democracia en Perú, porque se juegan las mismas variables: corrupción, desestabilización ideológica, penetración en la sociedad y destrucción de las Fuerzas Armadas. Todo el mundo critica a los militares en la región. Cada vez que los militares han intervenido en la región, han sido para erradicar la presencia del comunismo y de Fidel Castro. En 1937, el presidente electo, Eleazar López Contreras, militar, le envió una comunicación a los militares venezolanos y a los comandantes de unidades entonces, para que no permitieran la relación de los militares y los oficiales jóvenes con los miembros del Partido Comunista. Porque había ya en 1937 una penetración del comunismo en la estructura militar venezolana. Acuérdense de los hermanos Machado, de Farías, de la guerrilla, de José Vicente, de Teodoro Pekov, de Américo Martín. Todos ellos obedecían a las corrientes radicales con opción de poder y nunca lo lograron. Lo logran con Chávez, y con Chávez hacen el negocio sucio hacia la democracia y hacia los venezolanos. Por eso es que cuando yo me expreso, muchas personas primero no me entienden, a otras le molesta que se le hable de historia, porque el presente es lo que vale y el pasado no. Es que el pasado marca la dirección política de Venezuela, inexorablemente es el fracaso. Y hemos avanzado en esa dirección inexorablemente, como dije inicialmente, y no hay opción. Fíjense que Henry Falcón, Centey, Claudio Fermín, el Chuo Torrealba,
se barajaban o se barajan para ser jefes de campaña de este señor. Y este señor dice que va a reivindicar la ideología de Chávez y va a trabajar, y ayer hizo un discurso encendido de puras mentiras, de puras falsedades, palabras grandilocuentes, pero para engañar a pendejos. Porque aparentemente parece ser que la mayoría opositora en Venezuela, los ciudadanos, tienen esa característica de creer en personas de verbo de plata y tienen la puntilla en la lengua, para no decir otra palabra. Perú da un paso grave en la estabilidad democrática de la región. Perú da un paso grave en el apoyo que desde Perú ese presidente estaba ofreciendo y trabajando arduamente por Venezuela. Perú comienza un ciclo político de incertidumbres. ¿Quién lo reemplaza? ¿Qué van a hacer las Fuerzas Armadas en ese momento? ¿Van a proteger al presidente o van a cuadrarse con las figuras de la izquierda latinoamericana o de la izquierda peruana? Cuando estábamos en Venezuela, cuando hubo el golpe, el cuartelazo militar del 92, el presidente se reunió con los políticos y yo estaba presente en esa noche del 4 de febrero. Esa noche, después que el presidente terminó en la conversación con más de 700 personas que fueron al Palacio Miraflores a brindarle apoyo o a escuchar traicioneramente al presidente, se retiró y le dijo al ministro de la Defensa: usted es responsable de muchas cosas que han pasado. Después, en su despacho, cuando yo fui a hablar con el presidente, el ministro de la Defensa, Fernando Ochoa Antich, muy popular en la prensa, escribe y habla y todo el mundo le cree, me increpó diciéndome: ¿por qué usted no me saluda, almirante? Y yo le dije al ministro, delante del presidente Carlos Andrés Pérez fallecido: y el ministro, yo a usted no lo saludo porque usted es un traidor. Usted como ministro sabía y estaba involucrado en la conspiración, en la conjura, y usted guardó silencio. Usted es un traidor. El presidente Pérez me ha podido destituir, me ha podido arrestar si hubiese querido. El presidente Pérez no me dijo nada. Cuando el ministro se fue, el presidente me llamó en privado y me dijo: almirante, usted tiene la razón. El ministro me traicionó y es un desleal. Bueno, sorpresa marina. A los 15, 20 días, el ministro Ochoa quería ir de embajador a Francia y estaba luchando con Leandro Mora y con todos esos adecos relucientes de esa época para que lo mandaran de embajador a Francia, y el presidente lo nombró canciller. Para muchos fue un error, pero yo le pregunté al presidente Pérez: ¿por qué usted lo nombra de embajador? Me dice: almirante, para mantenerlo alejado de Venezuela. Mantener ese hombre en el país es peligroso porque es desleal. Y fíjense lo que ha ocurrido en el país. Destruyeron las Fuerzas Armadas, Caldera y sus chiripas. Ramos Ayú sabe exactamente lo que pasó con las Fuerzas Armadas entonces. Y el tipo guarda silencio, se le olvidó, se le corrompió el disco duro, pero no sabían que yo estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Y como dije en estos días, mientras yo tenga vida, seguiré señalando y seguiré denunciando. Los ciudadanos, ustedes, los que me escuchan en este momento, nunca han interpretado mis palabras, y no me estoy quejando. Han preferido las palabras y mentiras de la mesa de unidad. Fíjense a donde nos llevó la mesa de unidad. Nunca hubo unidad, nunca hubo transparencia, nunca hubo honestidad, nunca se ocuparon del ciudadano. Las elecciones eran un juego maquiavélico donde había dinero y cuotas de poder. Nunca llenaron las mesas de votación con testigos. Siempre el gobierno tenía la ventaja en las mesas de votación.
aceptaron a Maduro como en el Consejo Electoral. Y yo les pregunto a ustedes, si ustedes saben, ¿quiénes eran los representantes de la Mesa de la Unidad en el Consejo Electoral? Que eran 10 personas. ¿Y por qué ellos no detectaron la presencia de Maduro, que no llevó sus documentos? ¿Y por qué no hablan ahora? ¿Y por qué no explican cómo fue que Maduro se inscribió como candidato? Un silencio corrupto, cómplice, traidor. Y por eso es que yo seguiré solo mi camino, pero diciendo la verdad que yo sé, no la que leo, ni los chismes de prensa, ni los chismes entre operadores de radio, cielo, televisión, periodistas, etcétera, etcétera. Cada vez que hablo, cada vez que digo algo, le piso los dedos del pie a alguien. Porque ese alguien ahora, que Chávez es un fracaso en el país, no quieren aparecer como responsables de este desastre. Y ellos construyeron este desastre. Y lamentablemente, la sociedad venezolana no estaba preparada para esto, los militares menos. Nosotros creíamos que éramos inmunes a la penetración partidista. El sector político venezolano convirtió a las Fuerzas Armadas en un ala del partido político. No porque politizó a los militares, sino que los mandos militares tenían que arrodillarse prácticamente ante las cabezas de los partidos para poder ascender. Y como en Venezuela todo el mundo es interesado por algo, los militares también adolecen de ese problema. Y se cuadraron en cierta manera con los intereses. Eso lo presencié en el Palacio. Yo no me cuadré con ningún partido, ni pertenecía a ningún partido, ni fue a fiesta de partido, ni lapas, ni dominó, ni manejo de extraños, ni venados, ni fiesta en haciendas, ni cenas en mi casa o en la casa de otro para compartir con políticos y de partido. Jamás y jamás le pedí apoyo y ayuda a ningún partido político. En Miraflores llegué por mis propias velas. Y por eso es que ahorita, saliendo de Miraflores con mis propias velas, puedo decirle y verle la cara a todo el mundo, porque le conozco el rabo de paja a más de uno, y no les gusta que yo hable, ni que participe, ni que me incorpore, porque no le acepto vagabunderías a nadie. Para concluir, es alarmante y preocupante lo del Perú. Perú se aproxima a horas difíciles en el proyecto político democrático de ese país. Ojalá solventen este problema y no sea solamente la corrupción de Odebrecht. Ese que en nuestro país, en Venezuela, Lula era un papa, un cacique, un general en jefe. Y Lula es el corrupto más corrupto de Brasil en muchos años. Fíjense que la izquierda venezolana ni habla de Lula, pues no tiene cómo hablar. La izquierda venezolana no habla de Fidel, que se vendieron a Fidel toda la vida. Le echan la culpa a Chávez y a los militares. Pero ¿quiénes estaban entrenándose en Cuba? ¿Quiénes hicieron la guerrilla de 15 años en Venezuela? ¿Quiénes desestabilizaron el gobierno? ¿Quiénes estaban tumbando a Pérez, aparte del partido Copey? La izquierda. O sea, la izquierda ahora es santurrona. Y ustedes, lamentablemente, no los critico, ignorantes de una realidad porque no conocen la historia venezolana. Algunos, no quiero ofender ni pisotear, estamos observando cómo se destruyó Venezuela y cómo hasta ahora no tenemos la salida. Porque la salida no es solamente Trump ni la ayuda internacional. La salida está en nosotros los ciudadanos, que nos dispongamos a sacarlos a patadas sin exponer nuestras vidas. Así no tengamos armas. Bolívar luchó contra los españoles, el ejército más importante después de Napoleón, y libertó a Venezuela. Fusiló a Piar porque lo estaba traicionando. Y Mariño se empezó a portar bien, etcétera, etcétera. Las guerrillas en Venezuela, 15 años. Teodoro, José Vicente, y toda esa, Pablo Medina, toda esa gente. ¿Cuántos soldados murieron? ¿Cuántos campesinos fusilaron? ¿Cuántos guerrilleros murieron? Nadie sabe eso.
Les recomiendo que busquen en Google y introduzcan estas palabras. Los 5 de línea. Fíjense bien, los 5 de línea. Es un libro hecho por el ejército, no purificado, no corregido, solamente en borrador, que el presidente Caldera lo mandó a prohibir. En ese libro se explican los enfrentamientos guerrilleros y quiénes eran los responsables de esos enfrentamientos y quiénes morían y cómo los fusilaban. Eso tampoco se supo, porque el mismo presidente Caldera no permitió que ese libro fuera publicado por el ejército venezolano, porque no le interesaban que supieran los desmanes y la criminalidad asesina de las huestes de Fidel Castro en Venezuela entre 1961 y 1975, que mueren con el bombardeo Cantaura, dirigido bajo el gobierno del presidente Luis Herrera, pero ordenado por el general de división Narváez Churión, ministro de la Defensa, y el ministro del Interior, no me acuerdo en este momento. Pero eso ocurrió, ahí murieron 25 guerrilleros, hombres y mujeres, inclusive había mexicanos. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes en esta pequeña intervención ya larga, porque iba a hablar solamente del Perú, pero no puedo dejar de decirle cosas que yo creo que ustedes deben conocer y deben analizar, porque de lo contrario volveremos a cometer los mismos errores, los errores que está cometiendo el Perú y los errores que cometió Venezuela en 1992, 93, 94, 98 y ahora lo vamos a seguir cometiendo. Buenas tardes para todos, un abrazo solidario, esperanza y fe, porque yo tengo esperanza y fe, independientemente de lo que otros digan, pero yo sí creo que Venezuela avanza hacia su liberación, pero tiene que ser con hombres y mujeres honestos, transparentes, preparados y conocedores de la realidad, y no por comercio ni por mercadeo, sino porque es la voluntad patria la que tiene que prevalecer. Un abrazo para todos, Dios y patria. Buenas tardes. Yo puedo tener muchos defectos, todos tenemos defectos, los hombres tenemos defectos, pero la verdad, la honestidad y el sentido de ayuda e identificación con los venezolanos, yo lo tengo en el nivel máximo de prioridad. Muchas gracias por permitirme hablar, gracias a ustedes por escucharme, así no estén de acuerdo conmigo, pero gracias por escucharme. Ese es mi verdad y mi aporte al problema venezolano, y ahora con el problema de Perú, que yo lo veo bastante delicado. Gracias a todos ustedes.